Hola, buenos días, buenas tardes, no, todavía días. Tarde. Bueno, pues gracias maestra, gracias al CIES por el espacio que nos brinda a nosotros los estudiantes, pues para acercarnos a la investigación, a la escritura y bueno, pues también me gustaría agradecer a todos los maestros, a todos mis catedráticos que de cierta forma motivaron desde el primer semestre a escribir, a la investigación y que bueno, pues nos ayudan a poner en claro nuestras ideas y también nos ayudan a defender, ¿no? A no abandonar nuestros temas. Entonces, bueno, pues me da mucho gusto poder presentar el tema de mi artículo, que se encuentra pues ya en la revista de Letra en Psicoanálisis. Y bueno, yo lo titulé Belleza, misoginia y diferencia sexual, el devenir de la subjetividad femenina. Bueno, pues empezaré la presentación de mi artículo con una breve introducción y bueno, pues este artículo surge cuando yo comienzo a leer los textos psicoanalíticos y bueno, pues es interesante ir encontrando autoras que pudieron dar claridad a todas esas inquietudes que en mí surgieron. Y bueno, mi artículo fue difícil delimitarlo, siempre trabajar con conceptos como feminidad y como mujer, pues es difícil delimitarlos, ¿no? Y bueno, pues sobre todo en el psicoanálisis. Entonces, ¿qué busqué con mi artículo? Pues ir abriendo líneas para poder ir pensando y discutiendo y replanteando pues estos conceptos psicoanalíticos acerca del ser mujer. Y de hecho, bueno, ahora que tocamos este tema de la pregunta, ¿no? Mi tema justo empieza realizándome una pregunta, ¿qué es ser mujer? Y bueno, más allá de que esta pregunta sea la pregunta clásica de la histeria, como lo dicen la mayoría de psicoanalistas, pues en mi caso me parece que es una pregunta acerca de lo que nos conforma como sujetos, de los que nos brinda sentido como sujetos, ¿no? El psicoanálisis, pues sí, tiene muchísimo que decir acerca de eso y bueno, para mi artículo me basé en cómo se estructura un discurso psicoanalítico acerca del ser mujer, pero desde la diferencia sexual, en donde pues sí, inevitablemente se entrecruzan tanto lo social como lo cultural. Es importante, ¿no? Decir que ningún otro discurso o teoría hasta el momento en que Freud entra con el psicoanálisis va a aperturar formas de cómo se pensaba a la mujer, ¿no? Y de cómo se pensaba la subjetividad de la mujer. Nadie había puesto pues tanto interés en la mujer, ¿no? Y en su subjetividad como lo hizo Freud. Esto obviamente abrió el debate y Freud abrió el debate acerca de ver al sujeto diferente, ¿no? Con una fuerza inconsciente que lo movía y con una sexualidad que lo pasaba. Me gustaría ir abriendo las líneas que yo me voy cuestionando y bueno, pues empezaré por mencionar que sí, el discurso psicoanalítico ha sido enunciado pues mayormente por hombres, ¿no? Y por ello pues inevitablemente, pues sí, aparece la misoginia como eje que parece regular, que parece también en muchas ocasiones callar los intentos de las mujeres por darle otra mirada a la feminidad, al ser mujer, ¿no? Y bueno, replantear conceptos psicoanalíticos clásicos, ¿no? Como por ejemplo, acerca de los deseos, acerca del devenir mujer, estas hipótesis clásicas están actualmente, bueno, están siendo replanteadas y están siendo cuestionadas por muchas autoras que van a buscar brindar nuevas miradas hacia lo femenino y hacia el ser mujer. Bueno, estas diferentes teorizaciones psicoanalíticas, bueno, pues nos hacen pensar en las características que se les atribuyen tanto a la feminidad como masculinidad. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de la mujer y de lo femenino, se encuentran estos conceptos muy ligados o fuertemente asociados con conceptos como feminidad, belleza, sexualidad femenina, pues sí, maternidad, hijos, como si se homologaran con estos conceptos, ¿no? Complejo de Edipo, virtuosidad, etcétera, ¿no?
Lo que llama fuertemente la atención es que, pues sí, es encontrar que justo en el discurso psicoanalítico la mujer se relaciona con lo otro, ¿no? Como el objeto, como lo desconocido, como lo irrepresentable, se le asocia con la carencia, con la falta, con lo que está fuera del lenguaje. En pocas palabras, se le asocia con lo otro de un sujeto masculino. Entonces, bueno, pues sí, con la incompletud, ¿no? Que justamente también me pregunto en mi trabajo si esta incompletud no también la viven los hombres, ¿no? Y bueno, es bien conocido por todos nosotros que vamos a ser pensados desde mucho antes de nuestro nacimiento, ¿no? Y bueno, al momento de nuestro nacimiento se nos va a asignar un sexo que en la mayoría de los casos pues va a estar determinado por la diferencia o por la constitución anatómica. Y después de esa asignación de sexo va a comenzar un largo proceso de subjetivación, ¿no? Entonces, bueno, obviamente la sociedad, la cultura, nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer con esa asignación, ¿no? O cómo nos tenemos que comportar de acuerdo a esa asignación y lo que se espera de nosotros con esa asignación de sexo, ¿no? Pues sí, yo sé que hablar de la mujer, hablar de lo femenino, actualmente pues va a responder a un montón de debates sociales y culturales y científicos, ¿no? Y bueno, pues el feminismo y las teorías de género se han preocupado justamente por desmitificar, ¿no? A la diferencia sexual como lo preestablecido. En ningún momento se le niega y sabemos que la diferencia pues es inevitable, ¿no? Sin embargo, justo lo que se está planteando con estas teorías es preguntarse, ¿no? Es darle cabida a otros cuestionamientos. Y bueno, si ya nos ponemos a pensar en la situación que estamos viviendo actualmente en México, pues sí, estos fenómenos de globalización también se encuentran ligados con fenómenos de violencia muy específicos contra las mujeres, ¿no? De igual forma, pues están presentando problemáticas relacionadas con la feminidad, con las identidades sexuales, con nuevas formas de establecer lazos, con la belleza, con la imagen corporal y sobre todo la cosificación o la hipersexualización de lo corporal en el caso de la mujer. Y bueno, pues hablo un poquito de los antecedentes de mi artículo. Cuando yo estaba realizando esta búsqueda, es muy extenso el tema, ¿no? Y es difícil tomar a pocas autoras, pero bueno, generalmente lo que encontré es que muchas de estas mujeres estuvieron realizando esfuerzos para explicar pues lo que estaban pasando, ¿no? Y reconocer pues sí en la experiencia y en la historia, tomando como referencia pues teorías que ya estaban, ¿no? Como pues el liberalismo, el marxismo, inclusive el psicoanálisis, pero bueno, también llama la atención que estas teorías todavía no alcanzaban a dar cuenta de muchos aspectos de estas problemáticas de las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque pues eran enunciadas mayormente por hombres. Y bueno, tampoco estaban libres, obviamente, estas teorías de los efectos del género y pues del orden patriarcal. Pues sí, al revisar estos antecedentes, igual podríamos pensar a hombres y a mujeres como sujetos incluidos dentro de un contexto en donde pues sí las relaciones de género van a moldear y van a afectar a ambos, ¿no? Pero bueno, sin embargo, pues estas relaciones de género no van a ocupar un estatus equivalente en hombres y en mujeres, ¿no? Justo las relaciones de género pues no niegan la importancia de las desigualdades a las que también los hombres están expuestos, ¿no? Sin embargo, pues los hombres como colectivo sí van a ocupar un estatus o una posición superior a las mujeres y van a ejercer dominación sobre la mayoría pues de las mujeres o mayor parte de las mujeres, ¿no? Y sí, este tema nos sirve para ir pensando, ¿no? Para ir pensando a la mujer y a la feminización, pues desde otras perspectivas, darle otra voz, o al menos abrir líneas para dar otras voces, ¿no? Em,
Bueno, de mis subtemas de mi artículo hablo de la belleza, del concepto de belleza. Y bueno, este tema en lo particular a mí me gustó muchísimo meterlo. Iba a no meterlo en mi artículo porque me decían que era como que estaba hablando de la diferencia sexual y luego la belleza era como demasiado, ¿no? Y no sé cómo hasta el momento pude conglomerar todo en un artículo, pero no lo quise dejar atrás. Y bueno, em, justo en la belleza hablo del devenir como de la subjetividad femenina con la belleza, ¿no? Las representaciones de la feminidad van a coexistir junto con la representación de belleza. Y bueno, esta representación de belleza también aparece como un estándar, como una exigencia del ser mujer, ¿no? En las sociedades contemporáneas, pues sí, cada vez es más común observar que existen intervenciones para modificar alguna parte del cuerpo que no cumple justamente con estos estándares de belleza, pero no nada más son estándares de belleza, sino también de perfección y de salud. Es como si tuviéramos que encajar en un molde las mujeres y además, bueno, estos estándares en la mayoría de los casos son inalcanzables, ¿no? ¿Por qué? Porque nos presentan a una mujer hiperfeminizada, hipersexualizada, y bueno, también promueven, pues sí, la discriminación racial al ser modelos eurocentristas y hegemónicos de belleza. Y estos modelos, pues sí, estandarizan, ¿no? Estandarizan la belleza y pareciera que entonces la diferencia, pues es lo que menos ocupa lugar en este aspecto, ¿no? El cuerpo de las mujeres pareciera que queda dispuesto para ser controlado a través de un discurso, pues sí, del nunca ser suficientes, ¿no? De que como nacemos no basta y que siempre tenemos que modificar algo de nosotras. Y nunca, con nada logramos, pues sí, esa perfección, ¿no? Referente al cuerpo. Nunca somos lo suficientemente bellas o buenas como se requiere y por eso se necesitan realizar estas modificaciones, ¿no? Obviamente estas prácticas de belleza pues no se van a reducir a ser pues sí, un producto de consumo capitalista, sino que también tienen que ver con estas relaciones que hablamos de dominación y de subordinación impuestas hacia lo femenino y hacia la mujer. Y bueno, otro de mis subtemas es, justo quise meter esto de la mirada del psicoanálisis hacia la subjetividad femenina, ¿no? Revisando un poco o mucho los textos psicoanalíticos, pues sí, dan cuenta y van a abrir panoramas para entender la subjetividad humana, ¿no? Y bueno, van a ser resultado de interpretaciones por parte de hombres y de mujeres a partir de su propia subjetividad. Esto obviamente anclado a un sistema de género y sexo en el cual pues existe una cultura dominante construida por el sistema patriarcal. Dentro de esto, dentro de las prácticas que nosotros llevamos, pues también, ¿no? Existe esta relación que se establece entre analista y paciente y obviamente esto pues no va a ser de carácter neutro, porque dentro de la clínica pues sí existen otros fenómenos de este intercambio que van a estar marcados pues por todas estas circunstancias, ¿no? Por los momentos en los que nos encontramos. De hecho, Freud pues así lo reconoce, ¿no? Bueno, pues en cuanto al tema de la sexualidad femenina y lo dicho por el psicoanálisis, bueno, pues comienza a darse un debate, ¿no? Entre Freud y las analistas mujeres. Y bueno, básicamente estos debates se van a dividir en dos grupos, o las analistas mujeres se empiezan a dividir en dos grupos, que son las seguidoras de Freud y las detractoras de su teoría. Las que siguen el psicoanálisis, pero sí, ¿no? O sea, no están como muy de acuerdo con muchas cosas que empieza a decir Freud acerca de las mujeres. En cuanto pues al tema de la sexualidad y lo dicho por el psicoanálisis, Freud a grandes rasgos enuncia o ve a la subjetividad femenina como pues demasiado compleja, ¿no? Obviamente
sí, Freud nos abre la puerta y lo que a mí me gusta mucho de Freud y de su teoría justamente es cómo va abriendo estas puertas, ¿no? También y cómo va abriendo líneas para ir pensando. Pero bueno, ya si nos basamos en lo que Freud dice de las mujeres, pues sí, ¿no? Se va a presentar extremadamente compleja la sexualidad femenina. Y bueno, pues por mencionar un ejemplo, en el momento en que Freud reconoce su planteamiento del Edipo, ¿no? Que es un Edipo generalizado, que el Edipo no va a funcionar igual pues para las niñas. Bueno, pues en todo caso lo que dicen las teorías psicoanalíticas clásicas acerca de la feminidad, pues no es como muy halagador, ¿no? Freud, recordemos que en 1933 va a enunciar 3 destinos para las mujeres, pues solamente uno deseable, ¿no? Uno, pues recordemos, lleva a la inhibición o neurosis, otro a la transformación del carácter en un complejo de masculinidad o del querer ser hombre o ser hombre, y el otro pues a la feminidad normal. Bueno, pues si hablamos ya de la diferencia sexual rápidamente. Perdóname que eh, te interrumpa, Brenda. Ya sí, estamos fuera de tiempo, entonces te pido que concluyas para darle ok. voz a tus compañeros. Sí, Gracias. gracias, nuestra. Bueno, pues sí, nada más recordar para cerrar ya que Freud en 1925 escribe ahí un texto que dice algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos, ¿no? Bueno, en general, derivado de esta diferencia anatómica, Freud concluye eso, que sí va a haber diferencias entre hombres y entre mujeres, pero debido a una pues diferencia anatómica, ¿no? Entonces, también Lacan propone ahí eh, propone muchas cosas muy interesantes para esta diferencia sexual, pero en mi artículo pues sí, me abordé más a Freud, ¿no? Me evoqué más a Freud. Y bueno, pues sí, básicamente mi artículo habla de esto, ¿no? De cómo el psicoanálisis con sus teorías clásicas plantea, pues sí, pareciera que plantea como un destino para el ser mujer. Y eso sería todo, maestra. Muchas gracias, Brenda, por tu participación. Gracias.